¿Qué es lo que está ocurriendo? El mundo está ahora en tinieblas, está celebrando fiestas, no saben esto para dónde va, no saben qué es lo que se viene. Nosotros sabemos, hermanos, tenemos la luz de la palabra de Dios y como lo explicó nuestro hermano Franklin en sus excelentes sermoncillos, podemos saber la verdad y gracias a Dios sabemos el futuro. Entonces, ¿por qué Dios está permitiendo esto, hermanos? Yo se los dije desde el principio. Esto todavía no es el principio de los dolores. Vamos a ver que los principios de dolores incluyen los 4 jinetes del Apocalipsis y la peste es el 4º jinete. Y no hemos visto aparecer los 3 primeros todavía. Entonces Dios nos está dando, es un preámbulo en el cual estamos viendo circunstancias que se van a parecer mucho a la marca de la bestia. Ahí los derechos humanos se van a acabar, hermanos. El que no adore la imagen lo matan, así como Nabucodonosor estaba dispuesto a matar a los 3 amigos de Daniel que no querían adorar la imagen. Así va a ser, hermanos. Y ahí ya no hay la opinión de cada uno, ahí la opinión de Dios. Y tenemos que someternos a lo que Dios dice en su ley. Y entramos en un contrato personal con Dios, un contrato matrimonial en que nos sujetamos como esposa de Cristo a esos 10 mandamientos. Y el segundo mandamiento dice muy claramente, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen y hago misericordia por 1000 generaciones, o sea, por la eternidad, con los que me aman y guardan mis mandamientos. Como le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. O sea que el que no guarde ese mandamiento, el segundo, que entre otras cosas la gente que los tiene en casa, los cuelgan en la pared y suelen recortar los 2 mandamientos más largos que Dios se tomó el trabajo de bajar del 3er cielo al monte Sinaí y pronunciarlos personalmente ante un pueblo que temblaba del pavor de ver el poder que Dios desplegó para que supieran y temieran y no pecaran. Entonces, nosotros firmamos un contrato, hermanos, que está escrito en nuestro corazón y en nuestra mente. Con el bautismo nosotros nos comprometimos con Jesucristo como esposa de Él, de obedecer los 10 mandamientos, incluido el segundo, que es el que más recorta a la gente. Yo lo he visto en las paredes de miembros de la iglesia, aunque algunos ya los he visto que han sido más diligentes, y el segundo dice, no te harás ídolos. Y dije, oye, ¿no te acuerdas que Dios bajó del cielo y las pronunció y después terminó y no dijo más nada, sino que les habló por medio de Moisés? ¿Por qué vamos a recortar las palabras que Dios pronunció y se dio el trabajo de pronunciar Él personalmente? No podemos hacer eso, hermano. Y eso nos puede llevar a tener falsas ideas en la cabeza y a infringir ese pacto que hicimos con Dios. Y luego viene el cuarto. Acuérdate, después del tercero, naturalmente, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para el eterno tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el eterno los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. El 7º día descansó, por lo tanto el eterno bendijo el día sábado y lo santificó. Y si esas 2 mandamientos van a constituir los mandamientos de Satanás, el diablo, para el mundo entero, para todos los que estén bajo el poder, el imperio de la 7ª restauración de Roma, donde la mujer, la ramera, cabalga sobre el gobierno y quiere imponer precisamente algo que va en contra de lo que Dios mismo pronunció y que nadie tiene derecho a recortar, mis queridos amigos, porque Dios advierte al que le quite o le agregue. O sea que más vale que nos sepamos los mandamientos de memoria, porque de eso depende la vida eterna. No que los sepamos de memoria, aunque sí deberíamos saberlos de memoria, pero el transgredirlos le va a impedir a algunos, si adoran una imagen, y tenemos un ejemplo histórico bien claro, que fue la obligación que puso Nabucodonosor de adorar una imagen que seguramente era la imagen de él. Se le subió a la cabeza cuando Daniel le explicó el sueño que había tenido y que él era la cabeza de oro. Entonces, muy factible. El capítulo siguiente dice que, termina el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 3 dice que edificó una imagen y que todo el mundo la tenía que adorar.
se puso en el lugar de Dios. Entonces, y el cuarto mandamiento es la señal entre Dios y su pueblo. ¿Y qué va a hacer Satanás por medio de la bestia? Va a imponer la obligación, como ya ocurrió en la historia. En tiempos de Constantino era obligatorio trabajar los sábados y descansar el domingo, el día del Dios invicto. Eso va a volver otra vez, hermano. Y esos dos mandamientos, recuerden que si uno transgrede uno solo, se hace culpable de todos. ¿Cuánto más si transgrede esos dos mandamientos? El de no adorar imágenes y el de guardar el sábado. Esa es la marca de la bestia, hermano. Y va a ser impuesta a todo el mundo, y el que no lo haga no puede comprar ni puede vender. Entonces va a estar bloqueada la población hasta el punto de que cierran el cerco y van a estar eliminando los que no lo quieren hacer con la muerte. Eso es lo que se viene encima. El mundo no sabe porque ellos ya adoran imágenes. Ellos ya guardan el domingo. La cuestión no es para ellos. Lo de ellos va a venir un poquito después, hermano. Un poquito después. Faltando un año para el retorno de Cristo, le llega el turno al mundo, mis queridos hermanos, y las 7 trompetas y las 7 últimas plagas son la destrucción sistemática que Dios va a hacer de la civilización humana, tal como la hemos visto, como lo hizo con el mundo antes del diluvio, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo con la sociedad de Canaán, lo que ordenó hacer, aunque no lo hicieron a la perfección. Pero ya los días de este mundo están contados, hermanos queridos. Yo no puedo decirles absolutamente cuándo va a ser, y con respecto a lo que estamos experimentando ahora, como les digo, hermano, esto es un preámbulo que Dios nos está dando por misericordia, para que cuando llegue la hora de la verdad estemos preparados y ya sepamos cuál es la decisión que tenemos que tomar. Ahí no va a ser a lo que cada uno decida, ya está decidido, hermano. El que adore la imagen de la bestia, el que quebrante el sábado, no va a estar en el reino de Dios. Y yo se lo leo de una vez, para que ustedes lo sepan, hermanos, para que sepamos que esto es cuestión de vida o muerte. Y cuando nosotros nos metimos en este camino, el ministro nos preguntó, ¿usted se da cuenta del costo que esto puede tener? Y estuvimos de acuerdo. Y estuvimos de acuerdo en someternos a esa ley de amor, que es el carácter de Dios, para nosotros también adquirir ese carácter y reinar con Jesucristo. Con el capítulo 14 del libro del Apocalipsis leemos lo siguiente. Dice: en el capítulo 14, dice, del libro del Apocalipsis, versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, estoy leyendo Apocalipsis 14, 9, yo cumplo con decirle lo que está escrito aquí, hermanos, este llamamiento no es un juego, se nos está ofreciendo vida eterna, se nos está ofreciendo el sentarnos sobre tronos para regir al mundo entero por 1000 años, que ningún rey jamás ha visto semejante cosa, y después por la eternidad, con el privilegio de ser los primogénitos que desempeñan la labor, la función de ser la esposa de Cristo, en mucho, y él vino y derramó hasta la última gota de sangre. O sea que nosotros nos metimos en este camino, hermanos, y a cada uno se le preguntó si sabía las consecuencias que podría haber. Y todos nos tuvimos que examinar si verdaderamente tomamos el bautismo en serio. Entonces lo que se viene no es cualquier cosa. Por eso Dios nos está permitiendo ahora experimentar las dificultades que estamos viviendo ahora. Pero se viene el momento en que ya no es decisión personal si sí o no. Es una orden que Dios tiene porque ya hicimos un compromiso con Él que está escrito en nuestra mente y en nuestros corazones, como dice el nuevo pacto. Escribiré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones. Lo dice en el capítulo 8 y en el capítulo 10 del libro de los Hebreos. En 2 veces está escrito. O sea que si tenemos ese contrato ahí escrito, tenemos que vivir por él para poder entrar en la vida eterna. Entonces el capítulo 14, versículo 9 dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Es muy sencillo. Si se postra ante una imagen y quebranta el día sábado, la iglesia lo entiende perfectamente y eso ya existió en la historia, para que no quede ninguna duda.
cuando Constantino declaró lo que hoy es la Iglesia Católica como la iglesia obligatoria para el Imperio Romano. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano para poder comprar y vender. Es como ahora, prácticamente lo están haciendo así, el que no se deja vacunar no puede comprar ni vender, ya casi le cierran, nos cierran el cerco, hermano, ya casi. Pero esta vez ya no va a haber ninguna duda con respecto a cuál es la decisión que tenemos que tomar. Esto que está pasando, una vez más se lo digo, es un preámbulo que Dios está permitiendo para que estemos conscientes de lo que se viene y estemos debidamente preparados. Y al final vamos a ver y va a concordar con el sermoncillo que escuchamos antes de este sermón, que estuvo muy bien presentado. El tercer ángel, vuelvo y repito, 14:9, el tercer ángel lo siguió diciendo, si a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Oigan pues, hermanos, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Aquí se refiere más bien no que van a estar quemándose ahí día y noche, sino que si lo hicieron, el remordimiento los va a consumir día tras día por haberlo hecho, por haber no estado preparados, por no haber estado preparados debidamente y llenos del Espíritu Santo para tener. Y yo lo digo por mí mismo, hermano, yo no puedo tener garantía, tengo que depender de Dios como todos nosotros, y eso depende, tal como lo vimos y lo vamos a ver, la oración diaria, el estudio diario de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, el acercarnos a Dios como nunca antes, si queremos estar listos para lo que se viene, mis queridos hermanos. Cuando dice que no tiene reposo ni día ni de noche, se puede referir al remordimiento que cargan y saber la sentencia que ya se cierne sobre las cabezas de ellos por haber incumplido el pacto que hicimos con Jesucristo, mis queridos hermanos. Los que adoran la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Paciencia también significa perseverancia. O sea que muchos van a ser o vamos a ser sometidos a esta prueba. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Eterno, el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Van a resucitar en poco tiempo, hermanos queridos, a la vida eterna por haber sido fieles hasta el fin. ¿De eso se trata esto? Yo cumplo con leérselos, hermanos queridos. Y también dice, por ejemplo, el capítulo 20, ya que se los digo desde ahora para que tengamos en cuenta por qué Dios nos está preparando para una prueba que se viene, de la cual depende nuestra vida eterna. Al joven rico Jesucristo le dijo, y él dijo también, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y también dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si yo persevero aquí todos los días y el día que me ponga frente a la imagen, ahí ya me doy por vencido y me inclino por salvar mi pellejo. El que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por amor de mí, del Evangelio, la guardará para vida eterna. Serán las palabras y las sentencias son claras. Más vale que las tengamos bien grabadas en la mente, hermanos, entre ceja y ceja, porque la prueba se viene. 24. No para todos, al parecer, hay gente que va a tener ya, debido a pruebas que ha pasado, va a escapar de la prueba de ser puestos ante la imagen. Es interesante que cuando usted lee en el capítulo 3 de Daniel, Daniel no estaba ahí. Daniel no estaba cuando sus 3 amigos fueron puestos delante de la imagen por Nabucodonosor y les dio orden y les dijo, ustedes la van a adorar o miren el horno de fuego que los espera. Y Daniel no estaba. Ahora, Daniel fue probado más adelante. Usted lee en el capítulo 6, creo que es, cuando fue lanzado al pozo de los leones por haber adorado al verdadero Dios, y lo hacía 3 veces al día.
Ahí hay una figura de lo que podía ser el lugar de refugio. Hay gente que ya está siendo probada y va a llegar al lugar de refugio antes que entre en efecto el decreto. El decreto se va a lanzar y el que no la adore y el que no guarde el sábado está condenado a muerte por el gobierno de la bestia y el falso profeta. Pero hay gente que está siendo probada ahora. Y ustedes saben, y les aconsejo que oigan un sermón que yo les di, las condiciones para entrar en el lugar de refugio. Son las mismas condiciones que se requieren para entrar en el reino de Dios. Se los comparé cuando no tengo tiempo ahora de detenerme en eso, porque quiero presentarles un poco más el panorama que nos espera, mis queridos hermanos. Pero ahí está claramente escrito en el capítulo 33 de Isaías, a partir del versículo 14, cuáles son las condiciones para ser protegidos de lo que se viene. Y gente que va a ser protegida aún después de que se cumpla el decreto de que el que no adore la bestia muere, o el que no quebrante el sábado tiene que morir. Hay gente que va a ser protegida de eso, pero está siendo probada ahora. Dios está viendo en qué medida somos fieles en lo poco, mis queridos hermanos. En qué medida guardamos el sábado y en qué medida no descuidamos el congregarnos como Dios lo ordena, que es parte del mandamiento del sábado. Pero miren lo que dice aquí en el capítulo 20, versículo 4, el libro del Apocalipsis, para corroborar lo que les leí en el capítulo 14. Ya vemos lo que le pasa al que infrinja el pacto que hizo con Jesucristo. Un pacto Dios lo toma muy en serio. ¿Cuál es ese pacto? Los 10 mandamientos, a los cuales me sometí y dije, yo los voy a cumplir. Más vale que se los aprendan de memoria, hermano. Es muy bueno tenerlos aquí bien claros en la cabeza. Eso nos ayuda mucho a estar más firmes en nuestras convicciones cuando lo tenemos, como dicen en francés, par cœur, en el corazón, o en inglés, by heart. Quiere decir de memoria. O sea, esa expresión no existe en español. Quiere decir de corazón. El que se sabe algo de memoria, lo sabe de corazón, como se expresa en inglés y en francés. Pero el capítulo 20, versículo 4 del libro del Apocalipsis, para que tengamos bien claro esto, dice, capítulo 20, versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados y fueron hallados dignos de juzgar con Jesucristo al mundo, hermano, que significa gobernar en varios contextos de la Biblia. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que los que la adoraron o que recibieron la marca no van a estar ahí sentados sobre tronos. Aquí dice a los que él vio. ¿A quiénes? Vencedores. Ahí les queda claro, y hay muchos más versículos que podríamos decir, pero una vez más, ¿por qué Dios nos permite, hermanos? Nos ha permitido esto y las angustias que están sufriendo muchos hermanos en muchos países debido a las regulaciones cada vez más estrictas que los están acorralando. Una vez más, es una señal que Dios quiere que tengamos en cuenta porque el tiempo se va a venir cuando también nos van a acorralar si no quebrantamos la ley de Dios, adorando una imagen y quebrantando el sábado. El que quebrante ese pacto que hizo con Dios no va a reinar con Cristo, hermano. No fue fiel hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Téngalo bien en cuenta, hermanos queridos. Lo estoy diciendo para mí mismo. Yo no me considero digno de escapar si no lleno los requisitos. Y no puedo estar seguro. El que esté firme, mire que no caiga. Entonces, ¿qué es lo que se viene, hermano? Yo profeta no soy. No pretendo serlo porque es muy peligroso. Cuando uno se atreve, empieza a hacer predicciones de bolsillo propio, Dios dice, eso es por orgullo del que los está diciendo, y me meto en la grande con mi Dios, mis queridos hermanos. Pero uno sí puede meditar en lo que está pasando, sabiendo en qué punto de la historia nos encontramos cuando la maldad se ha multiplicado, hermanos,
La iniquidad está llegando al colmo. Las cosas que uno oye y que se siguen difundiendo por medio del internet y de los teléfonos esos inteligentes a la velocidad de la luz, multiplicado por millones de veces, y que está llegando ahora cada vez más a la juventud y a la infancia, a los niños. Satanás quiere destruir todo valor que quede, y hoy en día ya ha ganado tanto terreno que puede imponer leyes por las cuales lo meten a uno a la cárcel por uno no estar de acuerdo con lo que ya se establece como derechos de pecar y que antes no se establecían, como los derechos de la LGTBQ, etcétera, etcétera. Si uno no está de acuerdo, lo puede meter a la cárcel cuando está condenado por la ley de Dios. Hasta ese punto, Satanás ya tiene el sartén por el mango, hermanos. Entonces, de aquí para adelante va a actuar con mucha rapidez. Veamos entonces lo que dice Daniel capítulo 8 para saber ya por los frutos de esta sociedad hacia dónde nos estamos dirigiendo. Capítulo 8 del libro de Daniel. Capítulo 8. Cristian, ¿me puedes dar un cafecito, por favor? Dice así: y al fin del reinado de estos, es de las sucesivas restauraciones de Roma, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Oigan bien, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Quién es? La bestia. Cuando el mundo esté ya degenerado hasta el punto en que Dios dice, ya se llegó el tiempo del fin, entonces, ¿qué es lo que va a seguir? Es factible, hermanos. Es factible, yo no estoy prediciendo, que esta pandemia se conecte con los 4 jinetes del Apocalipsis, que es exactamente lo que Jesucristo describió como la señal del fin. Se los voy a explicar por qué. Veamos el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y ahí vamos a estar viendo para que Dios nos da una visión. Porque miren, antes de ir ahí, vayan buscando Mateo 24 y pongan el dedito ahí y busquen mi otra escritura que yo con frecuencia les leo en el capítulo 28 del libro de los Proverbios. Capítulo 28 del libro de los Proverbios, perdón, capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, versículo 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ya estamos viendo, el que guarda la ley, el que guarda el pacto que hizo con Jesucristo, es bienaventurado. Pero dice, sin profecía, o en otras versiones, sin visión profética, el pueblo se desenfrena. Pero cuando uno tiene en cuenta lo que se nos viene, eso nos impele a ser diligentes, a guardar la ley de Dios con diligencia, tomándola a pecho, como decimos, porque está escrita ahí, y con la mente, y llevando todo pensamiento, que es donde empieza el pecado, cautivo a la obediencia a Cristo. Cada pecado que aparezca inspirado por Satanás, inmediatamente le ponemos el freno y lo vencemos porque pensamos lo que la ley de Dios dice, porque la tenemos en el corazón, por eso es importante saberla de memoria, y en la mente. Entonces, rechazamos a Satanás y seguimos el camino. No hacemos lo que hizo Caín, que le dio oído a Satanás cuando Dios ya se lo había advertido, que tenía capacidad para rechazar la tentación de ir a matar a su hermano. Ahora vamos entonces al capítulo 24 de Mateo, para que sepamos qué es lo que se viene y que Dios nos ha permitido tener esta experiencia angustiosa para muchos hermanos de lo que está ocurriendo hoy en día con las vacunaciones y los decretos y las regulaciones de los gobiernos. Vamos a ver en el capítulo 24, versículo 3 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver que cada vez esto se hace más claro. Como dice el apóstol Pedro, la profecía es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, y a medida que uno se va acercando al cumplimiento, como ustedes van con una linterna por una trocha, por un camino, ustedes van viendo los recodos del camino y detalles que antes uno no veía,
uno sabía para dónde lleva ese sendero, pero cuando ya vamos caminando en él, y ahora vamos caminando guiados por el Espíritu de Dios, y la profecía nos va guiando, vamos encontrando detalles muy interesantes que antes no veíamos. Vamos a ver unos cuantos hoy, para que ustedes sepan qué es lo que se viene. El hecho de que esta pandemia se conecte con los 4 jinetes, que esos sí vienen en serie, uno tras otro, es una suposición, hermano. Yo no estoy prediciendo que se van a conectar, pero es muy factible que en medio de esta pandemia ocurra un fenómeno que vamos a ver en un momento, que Cristo describió e interpretó al mismo tiempo el libro del Apocalipsis. Es el único que lo podía interpretar, era él. Y entonces dice aquí en el capítulo 24, una vez más. Vuelvo y les digo, es muy factible que esta pandemia se conecte con los 4 jinetes del Apocalipsis. Eso es el principio de dolores. La pandemia no es, como algunos creen. No. Vamos a ver que Jesucristo mismo lo describió así. Lean conmigo, capítulo 24, versículo 3 del libro del Apocalipsis. Esto lo hemos estudiado mucho a lo largo de los años, pero ahora que estamos más cerca, estamos viendo de forma un poco más dramática cómo esas señales están ante nuestros ojos. Capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal? Oigan esto, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos le estaban preguntando específicamente cuál era la señal. Y esa señal puede ser lo que va a ocurrir cuando esta pandemia se conecte con el primer caballo, con el primer jinete del Apocalipsis. Vamos a verlo. Entonces, dice así, para que estén atentos y pongan cuidado, mis queridos hermanos. Entonces, repito, ellos le dijeron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cómo vamos a saber lo que el mundo hoy celebrando las fiestas de la Saturnalia, de Saturno, el que se oculta de la presencia de Dios y que anda a oscuras y no sabe en qué tropieza? El mundo no tiene idea de para dónde va. Nosotros tenemos un privilegio enorme que no merecemos y que Dios nos ha dado, llamándonos por su propia voluntad, porque nadie puede venir a mí, como dice Jesucristo, si el Padre no le trajere. Y Dios nos ha dado este privilegio de estar en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y de entender la profecía, mis queridos hermanos. ¿Con qué fin? Que nos preparemos y estemos listos, y seamos vencedores, y nuestra convicción crezca día tras día, cuando vemos que las cosas se van cumpliendo tal como nuestro Señor lo predijo. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea que la primera señal es que va a haber un engaño todavía mucho mayor que el que ha habido. Él advierte y nos da información que a lo largo de la historia, desde los 2000 años que han transcurrido, desde su venida, su muerte y su resurrección, ha surgido lo que se llama el falso cristianismo. Y hoy en día hay más de 30.000 divisiones de el cristianismo, de religiones que se llaman evangélicas o pentecostales, etcétera, etcétera. Todas pretenden seguir a Cristo y siguen un falso Cristo. Espero que ustedes bien lo sepan. Un Cristo que no nació el 24 de diciembre a la medianoche. Un Cristo que no murió un viernes y resucitó un domingo. Un Cristo que no vino a abolir la ley, porque él mismo lo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley. Un Cristo que no era de pelo largo, porque no era nazareo. Ya debemos de tener suficiente discernimiento basado en la Biblia para discernir. Un Cristo que no era un enclenque famélico, casi afeminado, como lo demuestran en las figuras. Un Cristo del cual no existen imágenes físicas. Sabemos, tenemos cierta información de lo que él era y cómo era, pero no necesitamos tener imágenes, porque adoramos en espíritu y en verdad. O sea que ellos están adorando un falso Cristo, que es el que va a surgir en la escena del mundo. Entonces, lo primero que nos dice, mirad que nadie os engañe. Y ahora vamos a ver el libro del Apocalipsis, vamos a ver cómo Jesucristo mismo es el único que podía revelarnos los símbolos del libro del Apocalipsis. Esto, gracias a Dios, lo tenemos por el señor Herbert Armstrong, a quien Dios utilizó para darnos
profundo entendimiento, que tuviéramos una base firme para entender. Miren ustedes el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, vamos a ver algo muy interesante. En el capítulo 5 dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Recuerden que estaba en la mano del Padre Celestial, que aquí Juan lo está viendo en visión. No es que lo estuviera viendo cara a cara, porque a Dios nadie le vio jamás. Pero lo está viendo, la Biblia no se contradice, hermano. Y dice, versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por eso los discípulos le preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Vamos a ver cómo esto es sobre todo a los hermanos que ya llevan muchos años en la iglesia. Ellos conocen esto muy bien, pero hay hermanos que están recientes. Y vamos a ver cómo Jesucristo nos desvela lo que va a ocurrir en Apocalipsis, en el tiempo del fin. Nos lo muestra en el libro de Mateo. Y él era el único que podía interpretarlo. Entonces veamos aquí, continuemos. Esto es fascinante, hermanos. Versículo 6. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, símbolo de Jesucristo, que murió por nosotros, hermanos, para llevar a cabo un plan que él y el Padre habían concebido desde antes de empezar a crear el universo. Se los he dicho varias veces. Esto es grandioso. Nosotros somos parte de un proyecto que fue ideado por Dios antes del principio de los siglos, antes que existiera sol y luna, tierra o cualquier planeta o cualquier constelación, hermanos queridos. Dios concibió el proyecto ¿de qué? De dar vida eterna, o sea, transmitir su esencia misma, como un padre transmite la simiente de su ser a una madre para tener hijos. Dios tenía el concepto de familia mucho antes de crear siquiera la tierra, hermanos. Quería tener hijos, y aquí estamos nosotros, hermanos, como sus primogénitos. Qué tremendo privilegio. Todo esto hay que revivirlo bien en la mente cuando llegue el momento de la prueba. Si estamos listos, meditando día y noche, con la lámpara encendida, como también nos fuimos exhortados en el sermoncillo, nos va a quedar muy fácil, hermano. Como a los 3 jóvenes, cuando Nabucodonosor les dijo: ¿y qué Dios los puede liberar a ustedes de mi mano? Dijeron: no hace falta que te respondamos, oh Dios, en este asunto. Porque dice, nuestra decisión está hecha. Nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Y si no, sepas que tampoco vamos a adorar la imagen. Así debe ser nuestra actitud. A una convicción, que ahí tenemos ejemplos vivos que Dios nos pone, porque nos puede llegar el momento, hermano. No sabemos quién de nosotros escapará de esa prueba y habrá sido probado antes, y a quién le va a tocar. Porque eso va a iniciarse 3 años y medio antes del retorno de Cristo. Se los puedo demostrar. No voy a entrar en todos los detalles, que es el momento en que entra en efecto el decreto, como lo dice Sofonías capítulo 2, y eso lo hemos estudiado. Congregaos antes que entre en efecto el decreto. ¿Dónde? En un lugar que Dios tiene para guardar a su pueblo de la gran tribulación, que está escrito en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde se le darán alas a la mujer, que es la iglesia, para que escape de la presencia de Satanás, que está ya, Dios le está dando mucha libertad para actuar, y va a poseer al falso profeta, y va a poseer a la bestia, para perseguir primero que todo a la iglesia de Dios, los que enseñamos que los mandamientos de Dios hay que guardarlos, tal como Dios los pronunció. A nosotros nos va a venir eso encima, hermanos. Así como persiguió a los judíos físicos en la Segunda Guerra Mundial, va a perseguir a los judíos espirituales ahora, mis queridos hermanos. Nos toca el turno a nosotros. Más vale que estemos preparados. Yo no lo digo para asustarlos, lo digo para estimularlos, hermanos queridos, y para que nos gocemos sabiendo que el tiempo está ya muy cerca. Entonces dice aquí, en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis dice:
Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro jinetes vivientes, de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Recuerden que en el antiguo pacto únicamente los sacerdotes podían ofrecer incienso. Cuando al rey Usías la prosperidad que Dios le dio se le subió a la cabeza y pensó que él podía ir a ofrecer el incienso cuando Dios lo había dividido las funciones de los reyes y de los sacerdotes, se volvió leproso y murió leproso por arrogarse algo que Dios no le había dado. A nosotros Dios nos ha dado ese privilegio hoy porque estamos destinados a ser reyes y sacerdotes, y el incienso que llega ahora a la presencia de Dios, que es rito perpetuo, está en manos de nosotros, que lo obedezcamos y que nos presentemos con oraciones delante del trono de nuestro Dios, al cual tenemos acceso por el camino que nos abrió Jesucristo. Y quemamos ese incienso cuando oramos a mañana y a tarde delante de nuestro Padre, y tenemos esa autoridad porque ya estamos ungidos como reyes y sacerdotes, aunque no hayamos entrado en plena ejercicio de esas funciones, pero ya estamos ungidos como tales. Y de aquí dice que las oraciones, el incienso, son las oraciones de los santos, hermanos. Más vale que estemos quemando ese incienso, y vamos a ver que es un estatuto perpetuo que Aarón tenía que cumplir, porque él era sacerdote, y eso se cumple porque Cristo no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Lo que Aarón hacía físicamente, a nosotros nos corresponde hacerlo espiritualmente, y hay de nosotros si no cumplimos nuestras funciones sacerdotales, como se los he dicho muchas veces, mis queridos hermanos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, ya leímos eso, vimos que tenían todos arpas y copas de oro, versículo 8 hacia el final, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre. Aquí hay una traducción que no es correcta. Es interesante que la Biblia de Jerusalén la trae correcta, porque en este momento los santos todavía no están allá. Aquí no han empezado las bodas del Cordero todavía, mis queridos hermanos. Eso les puedo explicar, pero cronológicamente nosotros vamos a estar allá para las bodas del Cordero, pero por lo menos 1335 días después de que esto ocurra. Bueno, después les explico eso, pero es muy fácil. Cuando uno se fija, la Biblia nos da una cronología asombrosa de los tiempos del fin, con grandes detalles. Y la verdad es que dice: porque has redimido de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Está hablando de los primogénitos que Dios los ha redimido. Y estos son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes en el cielo, adorando a Dios y al Padre por la obra que están llevando a cabo. Y que estos son seres vivientes. Y dice: y los has hecho para nuestro Dios. ¿A quiénes? A nosotros, que todavía estamos aquí en la tierra, o que estamos o todavía enterrados. Espero que me entiendan eso. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Reinaremos. Fíjense quiénes están cantando aquí. Son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y están hablando de aquellos que Dios ha redimido y que van a reinar sobre la tierra, pero Cristo aquí todavía no ha descendido y todavía no se han convertido en seres espirituales los que fueron fieles hasta el fin. Espero que sepan. Es interesante, la Biblia de Jerusalén lo tiene correcto. Donde ellos hablan es de aquellos que han sido redimidos, no de ellos, porque ellos están allá en el cielo, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles. Bueno, en todo caso, el único que podía abrir el libro era Jesucristo, era el Cordero. Y vamos a ver aquí cómo dice en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y uno de los 4 seres vivientes, oí decir a uno de los 4 seres vivientes, como con voz de trueno: ven y mira, le dijo a Juan, que estaba ya en visión. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba
tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La mayoría de la gente del mundo, por no entender, cree que este es Jesucristo. Resulta que es el falso Cristo, del cual Dios, Jesucristo, nos está hablando en el capítulo 24. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Es la primera señal que él da y corresponde al primer jinete, al primer caballo del libro del Apocalipsis, donde dice, mirad, la primera señal que da, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre a lo largo de los siglos. Pero sin embargo, esto ya se refiere al tiempo del fin. En el Apocalipsis, Jesucristo nos está diciendo de quién se trata, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Este jinete se parece al verdadero Cristo, como un falso Cristo puede tener ciertas similitudes, pero no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo se describe con una espada aguda que sale de su boca, cuando baja en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, no con un arco en la mano. Se describe el verdadero Jesucristo, dice el capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y su justicia y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19, 11. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Esta es la descripción del verdadero Cristo bajando después de las bodas del Cordero para establecer su reino sobre la tierra, mis queridos hermanos. Entonces, la mayoría de la gente, es interesante, cuando leen el capítulo 6 de Apocalipsis, creen que ese es Cristo, y es el falso Cristo, el que va a engañar al mundo entero. Y aquí dice, en Mateo 24, vamos a estar comparando Mateo 24 con Apocalipsis capítulo 6, mis queridos hermanos, donde está la secuencia de los jinetes del Apocalipsis. Entonces, miren y verá cómo esto se va encadenando maravillosamente gracias a la revelación que Dios ha dado a su iglesia. Una vez más, capítulo 24, versículo 4, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Es muy interesante que este jinete sale venciendo y para vencer. ¿Qué significa eso? Que logra engañar al mundo entero. Usted lo pueden buscar en el capítulo 12, versículo 9 del libro del Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Por eso dice, salió venciendo y para vencer, porque lograba su propósito de engañar, pero está llegando ya al punto final de ese periodo que Dios le permitió tener. Una vez más, 24:5 de Mateo. 24:5, mantenga la mano entre Apocalipsis 6 y Mateo 24, por favor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Vamos a ver ese primer sello. ¿Por qué es importante? Una vez más, lean el capítulo 6, versículo 1. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta es la descripción de ese caballo. Esa es la primera señal. Cuando surja el falso profeta, mis queridos hermanos, y haga caer fuego del cielo a la tierra, y el mundo entero se quede atónito. Entonces, eso es lo que posiblemente puede ocurrir al cabo de esta pandemia, que surja, o ya esté tal vez en la escena, un personaje, seguramente en Roma, que le va a anunciar al mundo entero, que les va a presentar el líder que Dios tiene, como un Cristo que viene a redimir al mundo, 3 años y medio, más de 3 años y medio antes de lo que Dios tiene planeado, y va a engañar al mundo entero. ¿Cómo? Con las señales que se le ha permitido hacer. Y don Franklin citó esa escritura que yo tenía planeada, me pareció muy a propósito que lo hubiera citado. Vamos a ver el capítulo 14 del libro, capítulo 13 del libro del Deuteronomio, porque es muy factible que nos toque presenciar esto, queridos hermanos. Estoy hablando en términos bien claros de lo que se viene.
Tal vez después de esta pandemia se conecta con los 4 jinetes y el primero es el caballo blanco y corresponde a un falso Cristo que va a engañar al mundo entero. Vamos a ver cómo. Capítulo 13. Presten bien atención, hermanos. Cuando se levantare, capítulo 13, versículo 1 del libro del Deuteronomio. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Es muy factible, hermanos, que este personaje, seguramente en Roma, dentro de poco tiempo, le anuncie al mundo entero que va a realizar un prodigio que lo va a hacer ver ante el mundo como un siervo de Dios. Y que ese prodigio es que va a hacer caer fuego del cielo a la tierra para mostrarles quién es el líder que deben de seguir, el falso Cristo. Es factible que así sea, hermanos. Entonces yo los advierto porque es la primera señal. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál será la señal de tu venida? La primera es la aparición del falso profeta y del falso Cristo. Y aquí Dios nos advierte en su palabra cómo debemos entender que esto es un engaño para no ser confundidos. Porque hay gente que cuando ve un milagro dice, eso tiene que ser de Dios. Resulta que hay milagros que no son de Dios. Recuerden que Dios le dio permiso a Satanás de quitarle a Job todo lo que tenía, y entre las cosas que hizo, es interesante, miremoslo, hermanos, tomémonos el tiempo aquí. En el libro de Job, miren usted lo que dice aquí, cuando Dios le dio permiso de ir y destruir todo lo que Job tenía para probar a Job, dice, puedes destruir todo lo que tiene, pero a él no lo toques, Dios no le dio permiso. Y dice aquí, en el capítulo 1 del libro de Job, versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego de Dios. Miren ustedes lo que Dios le dijo el Eterno a Satanás, versículo 12, capítulo 1, versículo 12. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Eterno. Y dice, sigamos leyendo. Y un día aconteció, esto de los hijos, versículo 14, y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos. Versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores. ¿Ese fuego quién lo mandó? Claro que Dios le permitió, pero no era de Dios. Vino por poder de Satanás, que Dios le dio permiso para que lo hiciera. Igualmente va a ocurrir. Va a caer fuego del cielo y la gente va a creer que es fuego de Dios. Así de sencillo, mis queridos hermanos. Entonces, ¿cuál es la primera señal que vamos a ver de que el tiempo en fin ya comenzó? Va a ser una señal que Dios nos advierte en el capítulo 13 del Deuteronomio, una vez más, que fue citado en el sermoncillo, y leamos lo que dice aquí. Porque hay gente que cuando hoy ve un milagro cree que es de Dios automáticamente. No necesariamente. Ya vimos que el fuego que cayó y mató las ovejas de Job, la gente creyó que era de Dios. Y resulta que era un permiso que Dios le había dado al diablo para que mandara fuego del cielo. Pero no fue Dios directamente el que lo mandó. Veamos entonces Deuteronomio 13. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. O sea que es muy factible, pero para aumentar el dramatismo de lo que se va a venir, hermano, esto ya es especulación mía, pero es factible que ocurra así, que el Papa anuncie al mundo dentro de 3 días, voy a demostrar que he sido comisionado por Dios para mostrar cuál va a ser la salvación del mundo, de este mundo como está. Algo parecido, siempre va a tener apariencia de bien, y que lo anuncie 3 días antes y les dé tiempo a todas las cadenas de televisión y de noticias que se vayan y se coloquen estratégicamente allá en la plaza que está ahí frente a la basílica. Yo he estado ahí
Una vez llevé a mi hijo hasta allá para mostrarle, dije, mira, es posible que eso ocurra aquí mismo, y ese obelisco que está ahí puede ser el punto donde va a pegar el fuego que va a bajar del cielo, y que se pongan todas las cadenas de televisión, y él lo haya anunciado 3 días antes para darles tiempo, y el mundo entero esté pendiente de esto, sentado en la orilla de sus sillas, mirando, y que haga caer fuego del cielo a la tierra, hermano. Y se haya sido anunciado de antemano. ¿Cómo sabe uno si eso es de Dios o no es de Dios? Pues aquí está la clave, también se nos dijo en el sermoncillo, y dice, y te anunciaré señal o prodigios. Diga, Dios me comisionó, dentro de 3 días voy a hacer caer fuego del cielo a la tierra. Y esto es prueba de que he sido comisionado por Dios para presentarles a ustedes. Y acuérdense que es la imagen de la bestia lo que la gente va a adorar. Entonces dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, 13:2, entonces Dios dice, se puede perfectamente cumplir y haberse anunciado de antemano, que es lo que va al mundo, lo va a convencer. Pero Dios nos advierte algo aquí, por eso debemos de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios, como también se nos exhortó, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Vamos a ver el capítulo 13 del Apocalipsis, qué es lo que va a pasar. Y vamos a ver el paralelo bien claro, y es posible que a ustedes y a mí nos toque presenciar esto, hermanos. Es factible, yo no sé, pero si nos toca, hermanos, sabemos que el tiempo del fin se ha iniciado y que faltan 1335 días para el retorno de Cristo, cuando aparezca el caballo blanco, que ya sabemos quién es. Entonces, ¿por qué sabemos que son 1335 días? Muchas cosas van a comenzar en ese momento, hermano. Cuando el diablo vio que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Cómo nos va a perseguir? Porque nosotros no vamos a creer en ese milagro, porque lo podemos identificar. ¿Por qué? Se utilizó para decir, vamos en pos de otros dioses. Si tenemos la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, no podemos ser engañados. Por eso Jesucristo dijo, engañará, si posible fuera, aún a los elegidos. Hay gente que cree que los elegidos pueden ser engañados. No. El elegido tiene la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Y si le hacen un gran milagro y le dice, adoren esta imagen, el elegido sabe, esto no es de Dios, porque me está ordenando ir en pos de otros dioses. Este es el engaño de Satanás y lo puede discernir. Por eso el elegido, si lo adora por miedo, pierde su vida, pierde la vida eterna, hermano. Esto nos confirma lo que les dije hace un momento. Esto nos va a tocar tal vez presenciarlo, por eso se lo estoy explicando en detalle, mis queridos hermanos. Entonces miren que en el capítulo 13 dice exactamente cómo va a ocurrir eso. En el capítulo 13, versículo 10, perdón, versículo 11, miren esto. Capítulo 13 de Apocalipsis. Recuerde que está en 13 de Deuteronomio y tiene el cumplimiento en nuestros días. Esa señal está en el capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que engaña al mundo entero, haciéndose pasar por Cristo o por cristianismo, tal como Cristo lo dijo. Mirad que nadie os engañe. Y la ley de Dios, como también se nos explicó, estuvo excelente. ¿Cómo pueden identificar si algo es de Dios o no es de Dios? Por la palabra de Dios. El Espíritu nos lo dice si conocemos la palabra de Dios. Oigan lo que sigue. Entonces dice, una vez más, después vi otra bestia, leyendo 13:11 de Apocalipsis, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea, es un falso cristianismo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que está hablando aquí de un imperio que feneció y que ha sido restaurado. Versículo 13, que va a ser la 7ª restauración de Roma. También hace grandes señales. Oigan esto, hermanos. Es factible que esto nos toque verlo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿Qué dijo Cristo? Mirad que nadie os engañe.
No crean que porque hay un milagro es de Dios, no necesariamente, ya vimos que no. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, o sea, que infrinjan la ley de Dios. ¿Está claro, hermano? Que tiene la herida de espada y vivió. O sea, un imperio en la Biblia puede ser tanto un emperador como un imperio. Eso está en Daniel 7. Cada cosa que les digo aquí, hermanos, está basada en la palabra de Dios. Entonces aquí puede estar hablando de un ser humano y está hablando también de un imperio. Se los voy a mostrar para que tengan en cuenta, hermanos, que nosotros no les decimos nada a ustedes que no esté basado en esta palabra. Miren el capítulo 7 de Daniel. Y ahí está demostrado que un imperio en la Biblia puede ser, es tanto el imperio mismo como el emperador. Son intercambiables según el contexto. Miren el capítulo 7. El capítulo 7 del libro de Daniel. En el versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Fíjense que está diciendo que las bestias son reyes, que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Pero miren ustedes el versículo 29. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Versículo 23 dijo así, la cuarta bestia, dice que acabamos de leer en el versículo 17, una vez más, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Y en el versículo 23, miren lo que dice. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. En el capítulo 17, el versículo 17, la bestia aparece como reyes. Y en el en el versículo 23 aparecen como reinos. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ahí lo tienen. O sea que corresponde a lo que va a ser la restauración del Imperio Romano, mis queridos hermanos. Todo esto está demostrado. Una vez más les digo, versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y en el versículo 23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. Ahí ven ustedes claramente que la bestia aquí en Apocalipsis se puede referir al Imperio Romano restaurado o al emperador o al rey que va a surgir. Se puede referir a cualquiera de los dos, respaldado por la Biblia. Nosotros aquí, hermanos, que Dios nos libre de decirles cosas de bolsillo nuestro, hermano. Todo se lo apoyamos en la palabra de Dios. Esa es la distinción de la verdadera iglesia de Dios, hermano, respetar la palabra de Dios. Entonces vimos que engaña, volviendo al capítulo 13, versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Y Jesucristo, ¿qué dice? ¿Cuál es la primera señal? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Va a hacer grandes prodigios, mandando a los moradores. Y sabemos cuál es la señal. En el versículo 13 dice también, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Todo el mundo entero va a quedar fascinado, va a quedar atolondrado. Como el mundo no conoce la ley de Dios, van a ser engañados. ¿Cuál es la clave para no ser engañado? Es conocer la ley de Dios y ponerla por obra. Y la clave para no caer es estar tan convencidos y tan cerca de Dios que vivimos cada día guiados por la palabra de Dios, no por lo que nos está vomitando el medio en que vivimos, mis queridos hermanos. Todavía está demostrado claramente que eso caracteriza al primer caballo del Apocalipsis, que es vencedor porque va a engañar al mundo entero con esas señales. Entonces, cuando veamos que sale el primer jinete, corresponde a lo que Cristo nos dice en Mateo 24. Entonces, vamos a seguir aquí. A ver si, hermanos, les puedo presentar esto con claridad, con la ayuda de Dios. Es muy importante. Esto, la gente se asombra. A mí me llamó un judío que aparentemente creía en Jesucristo, ¿no? Pero no creía que Jesucristo era Dios. Ese es el gran problema, hermano. Si Jesucristo no es Dios, no tenemos Salvador. Por medio de él que todo fue hecho y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho.
Y Juan dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nunca se nos olvide eso. Por ahí religiones que se empeñan en ocultar esa verdad suprema. Es la única forma como podía Jesucristo pagar por todo el género humano, porque por medio de él todo fue hecho. Entonces la sangre de él vale por todos y mucho más. Sigamos, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces ya vemos cómo van a engañar. Y en el tiempo del fin, el caballo blanco. Entonces ya podemos ver, esa es la primera señal de que estamos entrando ya en el capítulo final, donde uno ya sabe la secuencia y la duración. Todo parece indicar que estos 4 jinetes van a durar 75 días. O sea que empiezan 1335 días antes, porque Satanás, oigan todo lo que se conjuga aquí, hermanos, espero no confundirlos, pero mire usted, Satanás va a tratar de impedir el retorno de Cristo y esa batalla todavía no ha ocurrido. Sabemos que habrá ocurrido cuando nos vengan a perseguir. Sabemos que Satanás fue lanzado a la tierra. Miren el capítulo 12, versículo 9 de Apocalipsis. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo? Cuando trató de dar el último golpe de estado y tratar de impedir el retorno de Cristo, que viene a quitarlo del trono. Él sabe que ya su tiempo se le cumplió. Por eso dice que en el capítulo 12, en el versículo 12, perdón, 12 de Apocalipsis, hermanos. Pero no confundirlos, hermanos. 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vea lo que dice el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Este es el principio de los 1335 días, porque la iglesia siempre ha enseñado, el señor Armstrong enseñó, y lo podemos concluir, que esos 1335 días que aparecen en Daniel 12 representan el inicio del tiempo del fin y el inicio de una persecución a los que van a ser protegidos. Porque aquí dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Entonces hay un grupo de personas que van a ser perseguidos antes que entre el decreto y que hay que adorar a la bestia para poder comprar y vender. Dios nos va a dar un margen en que podemos comprar y vender para poder llegar al lugar que Dios tiene destinado. Porque mire lo que dice aquí. Y se le dieron, versículo 14, a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que la iglesia entra al lugar de refugio 1260 días, lo que es tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo son 1260 días. Quiere decir que el diablo empezó la persecución y empezó la huida, faltando 75 días para entrar al lugar de refugio. Y mire lo que sigue aquí. Entonces dice aquí, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, sabemos que es un ejército, para que fuese arrastrada por el río, como Faraón salió con 600 carros a perseguir a Israel, y el mar abrió la boca y se los tragó. Y el pueblo escapó, Israel escapó. Y Dios les dijo cuando llegaron al monte Sinaí, he aquí os he traído sobre alas de águilas. Y sin embargo llegaron a pie. Lo voy a leer. Estas cosas es bueno repasarlas, las he repetido muchas veces. Pero el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, del libro del Éxodo, capítulo 19 dice lo siguiente. Dice, 19:4 del Éxodo, para que vean los paralelos. Vosotros visteis, 19:4 del Éxodo, lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ellos no llegaron volando, llegaron a pie, pero llegaron bajo la protección de Dios, que los alimentó, les dio maná antes de que llegaran, cuando se acabaron las provisiones, les dio agua, etcétera, etcétera. Una vez más, 12:15 de Apocalipsis. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
La palabra río también, no me voy a ir a detener a analizar cada cosa, pero tenemos fundamento para decirles que representan ejércitos. El río Tigris representaba los ejércitos de Asiria y el río Éufrates los ejércitos de Babilonia. Y aquí dice, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, contra los que no fueron juzgados dignos de escapar. ¿Por cuánto tiempo? Aquí dice que se fue a hacer guerra contra ellos. La clave, ¿dónde está? Está en Daniel 7, donde dice cuánto va a durar esa persecución, hermanos. Miren ustedes cómo la Biblia es una asombrosa rompecabezas que Dios por medio del Espíritu nos permite entender, mis queridos hermanos. En el capítulo 7 del libro de Daniel, ustedes van a ver cuánto va a durar esa persecución. La primera dice que el dragón fue lanzado y persiguió a la mujer hasta que entró en su lugar donde será protegida por tiempos y la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio, son 1260 días. O sea que entra y va a ser protegida por ese periodo. Lo dice que se vuelve contra el resto de la descendencia. Y vean ustedes cuánto tiempo va a durar esa persecución cuando ya no van a tener protección los que se quedaron. En el capítulo 7 del libro de Daniel dice, hablando de esa bestia, dice versículo 25, para no entrar en muchos detalles, y hablará palabras contra el Altísimo. Y hemos visto que ese dragón que habla como, tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón, alza su boca en blasfemias contra Dios. Se llama el Santísimo Padre, hermano. ¿Qué humano se puede dar ese atributo cuando Jesucristo dijo Padre Santo, refiriéndose al Rey del Universo, hermano, atribuyéndose títulos que no le pertenecen? Versículo 25 de Daniel, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos? Apocalipsis 14:12, la Biblia se interpreta a sí misma, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Exactamente lo que dice aquí, se volvió a buscar a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ven ustedes, concuerda perfectamente. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuáles tiempos? Los días sábados. Los va a cambiar, va a ser la marca de la bestia. La ley, que se puede adorar imágenes. La marca es también señal de la bestia. Bien, todo concuerda. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El mismo periodo que a unos van a ser protegidos, va a ser periodo de persecución para los demás. Entonces ahí vamos viendo lo que se viene encima, hermanos. Es un cuadro un poco más detallado, y ya lo hemos estudiado, pero es bueno repetirlo, para que tengan en cuenta qué es lo que se viene. Sin visión, el pueblo se desenfrena, para que estemos listos, porque es factible que esta pandemia se conecte con la primera señal que Cristo dio, que es el caballo blanco, y que es el inicio de hacer caer fuego del cielo a la tierra, de engañar al mundo entero y de iniciar una persecución contra los que no se someten, y ellos saben quiénes somos. Ya nos tienen fichados desde hace tiempo, hermanos. Entonces, sigamos aquí con Mateo 24, mis queridos hermanos, y vemos aquí cómo se va asombrosamente desenvolviendo esta profecía ante nuestros ojos, mis queridos hermanos. Capítulo 24 de Mateo, entonces dice, porque dice, mirad que nadie os engañe, versículo 4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y hoy en día oímos de eso continuamente. Rusia está a punto de invadir a Ucrania. Ustedes bien lo saben, como se dijo en los anuncios, Israel e Irán están a punto de entrar en guerra. También se anunció, y es muy factible que así sea. Y vean lo que dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Primero que todo, dice, cada palabra aquí es importantísima, hermanos, y ahora que la lámpara nos alumbra un poquito el recodo del camino,
¿Qué es una nación? La palabra es etnos, grupos étnicos contra grupo étnico. ¿Qué va a hacer el falso profeta cuando haga caer fuego del cielo a la tierra? ¿Qué va a hacer? Va a provocar un levantamiento justificado a los ojos de él por un engaño ante la población europea llamada cristiana, entre comillas, pero se van a volver muy fervientes seguramente cuando vean semejante milagro. Va a desatar un conflicto étnico. Europa está invadida por personas musulmanes. Nosotros no es que estemos de acuerdo con las medidas que se lleguen a tomar, pero en Francia se dice que hay 10, y hay gente que dice que hay 15 millones de musulmanes, y hay zonas de Francia donde hay más mezquitas que iglesias, y que están prácticamente bajo una inmensa mayoría musulmana. Por ejemplo, el sur, ustedes van a Marsella, usted prácticamente no ven un francés ahí, eso está prácticamente dominado por ellos, y se caracteriza una etnia por un origen común, principalmente del África del Norte, por una religión común, la religión del Islam, por un idioma común, el árabe, que lo siguen hablando, por una cultura común, su comida, su forma, que francamente mucha es deliciosa. Pero ustedes ven en ciertas ciudades, sobre todo en Marsella, ustedes ven un restaurante y otro y otro y otro que sirven comida que pertenece a la cultura árabe, que es muy popular. Pero eso va a ocurrir, hermano. ¿Qué pasa? Ellos han cometido actos de terrorismo que han dejado herido al pueblo francés. Muchas veces ellos se lo han buscado porque los provocan, pero ellos también agreden como si estuvieran en su propio país, porque la mentalidad del Islam es lograr un gobierno mundial. La mentalidad de la China bajo el gobierno comunista es lograr un gobierno mundial. La mentalidad del cristianismo, llamado católico, que significa universal, es lograr imponerlo a escala mundial. Entonces el diablo les mete en la cabeza a cada uno que va a dominar al mundo y luego los pone a unos contra otros. Y así es como Satanás cumple su propósito de asesinar al ser humano, porque él es homicida desde el principio. Entonces cada uno, el fundamento del comunismo es establecerlo a escala mundial. Yo ayer leí algo que casi ni me atrevo a decirles, que están inventando armas que matan a todos los que no sean de cierto tipo étnico. Usted sabe, la China tiene suficientes habitantes para poblar todos los países del mundo. Bueno, no digo más, pero la cosa se está poniendo bastante grave. Entonces, Jesucristo dice, se levantará nación contra nación. En Estados Unidos las tendencias raciales cada vez se agudizan más, hermano. Y a veces nosotros no estamos ni de un lado ni del otro, hermano. Nosotros estamos por el retorno de Cristo, que hará justicia a todos, con gran sabiduría. Pero vemos hechos en el panorama que uno alcanza a ver. Si Él está prediciendo que se va a levantar grupo étnico contra grupo étnico, las medidas que se están tomando con el presente gobierno en Estados Unidos son casi como una provocación. Porque si alguien en una empresa denuncia al jefe, digamos que es blanco, que está haciendo discriminación, le pueden cerrar la empresa, le pueden cobrar una multa enorme y meterlo en prisión por 2 años y acabar con la empresa, porque es tanto lo que se le está dando de facultad a las etnias, a los grupos étnicos que no son de cierto grupo, y eso va a provocar reacciones, hermanos. O sea que lo que vamos a ver cuando salga el falso profeta, va a haber un grupo étnico contra otro, se va a levantar, sobre todo en Europa, hermano. En Alemania hay como 3 millones de musulmanes, en Suecia, en Escandinavia se han multiplicado, en Europa, en España, cuando vine después de muchos años a España, me dijeron que había 1 millón, y ahora hay como 1,5 millones de musulmanes, y ellos llegan a colonizar, como si fuera la tierra de ellos consideran el andaluz como tierra que les pertenece a ellos, toda esa región mediterránea del sur de España, Sicilia y partes de Italia. Entonces ellos llegan como si fuera su propiedad y claro, empiezan a surgir las fricciones, que son cuando son guerras de religión. Entonces lo que vamos a ver aquí es que el falso profeta, investido de lo que a los ojos del mundo va a ser una misión de parte de Dios, va a declarar
la 10ª cruzada. ¿En qué consistían las cruzadas? En conquistar los lugares santos, en conquistar a Jerusalén. La primera cruzada fue decretada por un papa, se llamaba Urbano II, en el año 1095, hace más de 1000 años, fue la primera cruzada. Hubo 9 cruzadas. ¿Cuál era el propósito? Llegar a la Tierra Santa, que en la Biblia aparece ese término una vez en el libro de Zacarías, y apoderarse de los lugares santos. Y vamos a ver que la bestia va a terminar entrando en Jerusalén y dominando a Jerusalén y poniendo ahí la sede de su gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más seguro, lo que parece esto indicar, hermanos, y parece que los contendores están listos, porque hay militares franceses que han declarado que va a haber una guerra civil en Francia, porque hay tanta población musulmana y ellos quieren tomarse el gobierno. Ellos quieren dominar e implantar la ley, la Sharia, en las regiones donde ellos viven, y hay partes de Suecia donde ya la tienen implantada. Y en Holanda hay muchos, y en toda Europa, hermanos. Lo más factible que uno ve aquí no es algo que nosotros decimos que estamos de acuerdo con que ocurra o que no que ocurra, sino que estamos de acuerdo en que Cristo lo predijo debido a las circunstancias que reinan hoy en día en estos países, hermanos. Entonces lo que va a ocurrir seguramente es que el que haga caer fuego del cielo a la tierra va a declarar una cruzada en contra del Islam porque quieren desplazar el cristianismo. Y siempre ha habido un conflicto entre los dos. Y ahora va a tener un respaldo que la gente va a creer que es de parte de Dios. Y así como Urbano II mandó a la gente a conquistar a Jerusalén basado en el hecho de que él tenía una autoridad de parte de Dios. Y la gente obedeció. Y hubo 9 cruzadas. Y esta puede ser Entonces, lo que podemos prever es que va a haber un terrible conflicto étnico en Europa, mis queridos hermanos, por el dominio de ese territorio entre el Islam y los que se consideran cristianos, aunque no sean practicantes, pero yo sé que hay un conflicto ahí, porque no son como el agua y el aceite, no se mezclan, hermanos, no se asimilan mutuamente. Entonces, es muy factible que a raíz de eso, por eso Jesucristo dice, se levantará nación contra nación, quiere decir grupo étnico contra grupo étnico, y luego dice reino contra reino. ¿Por qué dice eso? Mírenlo, ahí está. Dice, porque se levantará, versículo 7 del capítulo 24, nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuál es el siguiente caballo que sale? Es el caballo rojo, hermanos. Miren ustedes cómo Cristo está aquí, abriéndonos la serie de acontecimientos que vamos a presenciar, hermanos queridos, y debemos estar listos para cuando este desenlace comience. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis dice, capítulo 6, versículo 3, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió un caballo bermejo, quiere decir rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahí dice, entonces aquí el caballo blanco, por los milagros que vemos que lo van a justificar, va a decretar una guerra religiosa, hermano. O sea, un caballo genera al siguiente, y es el caballo rojo. Entonces, miren lo que dice aquí, volviendo a Mateo, porque se levantará, 24:7, nación contra nación, o sea, grupo étnico contra grupo étnico. Y dice que va a quitar de la tierra la paz, y se van a matar unos a otros. Y luego dice, reino contra reino. Miren ustedes los detalles que Dios nos ha dado, hermano. Porque ya no dice grupo étnico, sino reino contra reino. Porque para entonces, debido seguramente a la crisis que se va a desarrollar en Europa y a una guerra civil encarnizada entre cristianos y musulmanes, entonces los países del sur, con el Egipto a la cabeza, que es el mejor armado y cuyos militares han sido educados en West Point, en los Estados Unidos, después del tratado de paz que hubo entre Menachem Begin y Anwar Sadat, Estados Unidos ha dado armamento en miles y miles de millones de dólares. Y Arabia Saudita va a estar aliada con Egipto.
Y si ellos ven que en Europa se está decretando una guerra en contra del Islam, se van a unir como reino y el rey del sur va a atacar al rey del norte. Y aquí está escrito, capítulo, para que vean ustedes lo que se viene, hermanos, una cosa tras otra. Eso va a ser un desarrollo con una rapidez que vamos a quedar asombrados. En el capítulo 11 del libro de Daniel dice lo siguiente. Todo este capítulo está hablando de dos reinos, el reino del norte y el rey del sur, que hoy en día corresponden. Y la iglesia tiene esto explicado. Pueden buscar publicaciones antiguas que se llaman El Medio Oriente en Profecía. Hay páginas en internet donde usted puede encontrar esos artículos. Y aquí miren lo que dice, hermanos. En el capítulo 11, hablando de los dos reinos, el reino del sur, que existió desde el tiempo de los Ptolomeos, y el reino del norte desde el tiempo de eran el reino del norte y el reino del sur, empezaron en conflicto desde aquellos tiempos y se prolongan hasta el tiempo del fin. ¿Y el tiempo del fin qué ocurre? Capítulo 11, versículo 40 de Daniel. Pero al cabo del tiempo, ¿de qué estamos hablando aquí? Del tiempo del fin, cuando se desatan esos sellos que Cristo desató como el Cordero, que podía abrir los sellos y que nos lo revela en Mateo 24. Primero dice que habrá conflicto de grupo étnico contra grupo étnico, y eso ya es el caballo rojo, pero eso engendra una guerra entre Arabia Saudita, Egipto y los países del África del Norte, que van a formar otra vez el reino del sur y que están armados, están bien armados, van a atacar a Europa. Aquí lo dice, al cabo del tiempo. O sea, cuando ya estemos en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Entonces, miren ustedes, primero sale el caballo blanco que engaña al mundo entero, al falso cristianismo, y genera un conflicto étnico. Y ese conflicto étnico genera un conflicto entre un reino, que es ya el reino de la bestia en el norte, y el reino del sur en África del Norte, que siempre ha sido el principal, la cabeza ha sido Egipto. Entonces, miren ustedes, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. O sea, ¿por qué va a contender con él? Tampoco quiero ser profeta aquí, pero es muy factible, hermanos. Mucha gente se ha preguntado por qué el rey del sur va a atacar al rey del norte. Lo más factible, cuando entendemos el orden de los sucesos, cuando se desate una guerra étnica, va a haber seguramente va a haber una masacre de musulmanes en Europa, hermano. No estamos de acuerdo con eso, estamos entendiendo lo que Dios dice, va a haber una guerra étnica. Y surge después del caballo blanco, que representa una autoridad religiosa que decretó las cruzadas. Y aquí, ¿qué pasa? Están aplastando a millones de personas que pertenecen a una religión que este ser con autoridad divina, según él, no admite que sea y que no tiene por qué imponerse en Europa, porque es terreno del cristianismo. Entonces, primero empieza un conflicto étnico y se convierte en un conflicto entre el imperio de la bestia, gracias a la acción del falso profeta, que hizo caer fuego del cielo a la tierra, y el imperio del rey del sur, que ve arrinconados, humillados y tal vez masacrados a sus congéneres que tienen la misma religión. Entonces, atacan al rey del norte. Aquí dice que lo van a atacar al cabo del tiempo. ¿Cuándo es al cabo del tiempo? Lo que estamos viendo nosotros ahora, hermano. Dios nos permite entender la secuencia de los sucesos, hermanos. Cristo lo predijo. Primero fue el caballo blanco, el engaño al falso cristianismo. Segundo, ese caballo genera un conflicto étnico entre religión cristiana y religión musulmana, y luego se convierte en un conflicto bélico entre dos reinos, el reino de la bestia y el reino del sur, encabezado por Egipto. Dice, al cabo del tiempo, Daniel 11:40, el rey del sur contenderá con él. Y aquí estamos viendo que al cabo del tiempo hay un conflicto étnico en Europa. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Claro, Europa ya va a estar armada, ya se está armando,
y este levantará contra una tempestad característica del ejército alemán, lo que llama el Blitzkrieg, que es un ataque relámpago. Entonces, cuando ellos se ven atacados, va a haber un ataque del sur, seguramente desde Egipto. Ellos tienen fuerza aérea, tienen, como les digo, tienen generales educados en West Point, en los Estados Unidos. Ellos se sienten en capacidad de atacar Europa. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. O sea que baja con artillería, con fuerza naval, y entrará por las tierras. Y cuando dice como una tempestad, seguramente el sonido de los aviones de guerra también, descrito en el lenguaje que Daniel podía entender. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. O sea, es una cosa irresistible, un ataque relámpago. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. O sea que va a pasar por Jerusalén. Y aquí yo les quisiera explicar todo esto, hermanos. Esto es asombroso. Seguramente ellos pasan por Jerusalén, y esto ya ocurrió en el año 70, cuando Jerusalén estaba sitiada, y Jesucristo dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación ha llegado. Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué ocurrió? Jerusalén fue rodeada por un gobernador de Siria que se llamaba Cestus Gallus, pero oyeron de la muerte de Nerón, y las fuerzas romanas que iban a atacar a Jerusalén, después de haberla rodeado, se retiraron. Y ahí es cuando Cristo dice: salgan, porque a los poco tiempo regresan, y fue cuando se tomaron a Jerusalén. Yo se lo estoy dando aquí, eso está bien detallado en historia, por no me quiero meter en tantos detalles. ¿Qué va a pasar? Seguramente bajan los ejércitos de la bestia rumbo a Egipto a atacar, y pasan por Jerusalén y la rodean de ejércitos. Y Jesucristo dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en Judea huyan a los montes. Los montes están hacia el oriente, hacia donde está la ciudad de Petra. Entonces, hermanos, esto es muy factible que nos toque presenciar todo este desenvolvimiento que les estoy dando aquí. ¿Por qué? Porque estamos más cerca del cumplimiento, y Dios nos da más detalles de cómo se van a desarrollar estas cosas. Entonces, dice que atacan. Entonces, muy factible que lleguen a Jerusalén y la bestia, con su gran poderío, rodee la ciudad, faltando 1290 días. ¿Por qué decimos eso? Porque baja a Egipto y seguramente pone la abominación desoladora, y alguien se va a sentar en el lugar santo que Jesucristo predijo en Jerusalén. Haya templo o no haya templo, hay un lugar santo que está predicho que va a ser ocupado, y va a ser una abominación desoladora por alguien poseído por Satanás, el diablo, que se va a sentar en ese trono que representaba el lugar donde estaba el arca, que representa el trono de Dios, en el lugar santísimo, porque no pudo sentarse en el trono de Dios en los cielos cuando subió a atacar, a dar el último golpe de estado. Entonces, lanzado a la tierra, como posee a la bestia, el falso profeta pasa por Jerusalén, y seguramente al verse rodeados, los judíos van a acceder, y eso ocurrió con Antíoco Epífanes también, que bajando impuso un sumo sacerdote de gusto de él, que fuera políticamente de su favor, y bajó a Egipto, porque la bestia viene contra Egipto en este momento, y todavía no ha llegado el momento de empezar la gran tribulación, y faltando 1290 días, según Daniel, la ciudad es rodeada de ejércitos, y seguramente por la presión permite a los judíos que se suspendan los sacrificios, mis queridos hermanos, y que alguien se siente en el lugar donde estaba el lugar santísimo. Y es la abominación desoladora que está descrita en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Y hay muchos más detalles que les puedo dar, pero ahora los quiero dejar con esa visión. Entonces baja a Egipto y aplasta a Egipto. Y hay gente que dice que no, que eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial Hitler no se tomó a Egipto. Rommel no pudo tomarse a Egipto. En la Tercera Guerra Mundial, que este es el primer capítulo de la Tercera Guerra Mundial, las potencias europeas se van a apoderar de Egipto, porque aquí dice, capítulo 11 de Daniel, versículo 41, entrará a la tierra gloriosa. Aquí es seguramente cuando va a imponer que la bestia o el falso profeta se queden ahí y sean adorados como si fuera Dios. Y la gente lo va a creer por los milagros que se han hecho, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Está hablando del tiempo del fin.
En algún tiempo se creyó que esto se aplicaba a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos de Rommel no se tomaron a Egipto. Fueron derrotados por el mariscal inglés, what's the name of that marshal? To stop Rommel. No, the British one. Montgomery. El mariscal Montgomery, debido a que a Rommel le faltaron, los ingleses le bombardearon los barcos que venían con combustible, se quedó, sus tanques, sus camiones se quedaron sin combustible. Y Montgomery lo pudo derrotar ya a la entrada de Egipto. Y Egipto no cayó en las manos del Tercer Reich. En cambio, aquí dice que no va a escapar. Está hablando del tiempo del fin, tal como dice, al cabo del tiempo. Egipto va a caer, porque acuerden que ellos son los que van a lanzar, van a ser los principales en lanzar el ataque contra Europa cuando vean el conflicto étnico que se ha generado a raíz. Ahí ven usted un caballo tras otro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Después de eso, veamos el siguiente jinete. ¿Qué pasa? Que a los 30 días la bestia vuelve y sabemos que se va a instalar en Jerusalén por 42 meses, o sea, por 3 años y medio. ¿Dónde está eso? Un poquito aquí y un poquito allá. Vieron en Apocalipsis capítulo 11. ¿Cuándo se va a instalar la bestia en Jerusalén? Capítulo 11. Entonces me fue dada 11 de Apocalipsis, versículo 1. 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y al altar, y a los que moran en él, adoran en él. Aquí está hablando, medir significa juzgar. Acuerde que Dios dice, con la medida con que midiereis seréis medidos, y que aquí es el periodo en que Dios va a juzgar a su iglesia, y a algunos va a juzgar dignos de escapar, y a otros no los va a juzgar dignos de escapar. Y dice, versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y vean ustedes que en el capítulo 11 de Daniel está indicado dónde se va a instalar la bestia, y entonces ya sabemos por cuánto tiempo. En el capítulo 11 de Daniel, volvemos en el versículo 43, versículo 42, cuando la bestia baje con su ejército, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Ya se los expliqué. Esto quiere decir que es el tiempo del fin, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. En el capítulo 30 de Ezequiel, que no quiero ir allá ahora, dice que los etíopes van a temer, y los de Libia, que es el país que está al lado de Egipto, también van a temer del poderío con el cual entran estos ejércitos que están caracterizados por la forma como opera el ejército alemán, y no quieren estar bajo la bota de ellos, se van a someter a la bestia. Entonces dice aquí, versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Aquí es cuando Rusia y Ucrania y Mongolia y Armenia y los reyes del oriente se empiezan a juntar contra esta potencia, que es la potencia europea. ¿Dónde se va a instalar? Dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, o sea, la sede de su gobierno entre los mares. Y les he dicho muchas veces, corrijan el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel, donde dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, no es y el monte glorioso, sino en el monte glorioso. Está hablando de Jerusalén, que se encuentra entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Cuándo va a plantar eso? Cuando entra, después de haber bajado a Egipto, después de que rodeó la ciudad santa y paró los sacrificios, faltando 1290 días, baja a Egipto. Y al cabo de 30 días, faltando 1260 días para el retorno de Cristo, entra y se toma la ciudad de Jerusalén. Y se cumple lo que está escrito, las mujeres serán violadas. Y será una cosa espantosa lo que se va a ocurrir. Pero los que habrán sido dignos de escapar ya habrán salido de Jerusalén. Porque Jesucristo les dio una señal. Cuando la vean rodeada, es tiempo de salir. ¿Y cómo van a salir si está rodeada? Porque van a levantar el sitio y se van a ir a Egipto. Cuando aplasten a Egipto, entonces suben y se toman la ciudad de Jerusalén por 42 meses. Hay más que les puedo decir, pero hasta ahora les digo eso.
Y hay más detalles. Luego se van a enfrentar contra los reyes del Oriente, que van a ser 200 millones. Y ustedes saben eso. Son tantas las cosas que se juntan aquí. Les doy una perspectiva del futuro inmediato que se nos viene encima, del cual ya tenemos los días contados prácticamente, hermano. Una vez que empiece esa persecución contra nosotros, una vez que el diablo sea lanzado a la tierra y haga caer fuego del cielo a la tierra, el instrumento del diablo aquí, sabemos que empiezan 1335 días que se pueden ya contar antes del retorno de Cristo, mis queridos hermanos. Esa es una visión que les doy. ¿Con qué propósito? Ustedes ven que al terminar esto, voy a tratar de resumirlo aquí, en el capítulo 24, Jesucristo da una descripción asombrosa de los acontecimientos del fin. Yo les he dado una visión. Después vendrá hambre debido a la guerra. La guerra produce hambre. Y luego viene peste, que es el cuarto jinete. Y fíjese que ahora estamos en una peste, pero los tres primeros jinetes no han aparecido. Entonces, esto no es el comienzo de los dolores. Veamos cómo Cristo los describe. En el capítulo 24 de Mateo describe, versículo 7, porque se levantará nación contra nación. Ya vimos grupo étnico contra el grupo étnico, reino contra reino. ¿Quiénes son? Egipto contra el rey del sur, contra el rey del norte, que es Europa. Y habrá, en otros manuscritos dice, hambres, que es el caballo negro, que es el tercer caballo que viene, y pestes, que es el cuarto jinete, y terremotos en diferentes lugares. A partir de ahí, los caballos detienen el galope y la gente cree que hay paz y seguridad, como lo estudiamos en el libro de Zacarías. Hermano, esto es un rompecabezas asombroso, pero Dios nos ha permitido entenderlo para que no seamos engañados y estemos preparados. Entonces, ¿por qué después de que Cristo describe todos estos acontecimientos viene el capítulo 25 que habla de las 10 vírgenes? Porque de esto va a depender que seamos protegidos o no seamos protegidos. En esencia, ¿en qué consiste ese capítulo? Entre 5 vírgenes que le echaban el aceite a sus lámparas diligentemente y 5 que lo descuidaron. ¿En qué consiste echarle aceite a la lámpara? También fue explicado en el sermoncillo. Y entonces Dios, ¿por qué nos da esta visión del futuro que yo aquí les estoy dando con detalles y que no les he dado todos los detalles? Hay más detalles todavía que en futuros mensajes Dios nos dará el conocimiento y la inspiración para transmitirlo, para que ustedes sepan que no estamos ciegos. Sabemos qué es lo que va a pasar y en qué orden va a suceder, mis queridos hermanos. Pero al mismo tiempo hay una gran advertencia, la de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. ¿En qué consiste el aceite? El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo, cuando habló de las palabras que Él nos habló, y Él es la palabra de Dios en persona. Y la Biblia es la palabra de Dios impresa. Entonces, ¿en qué consiste ese aceite? En el capítulo 6 del libro de Juan, ustedes ven del Evangelio de Juan, en el capítulo 6 Jesucristo explica en qué consiste esa palabra, en qué consiste ese aceite. En el capítulo 6 dice del Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. A ver si encuentro esto. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Así, aquí dice. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Jesucristo está hablando de una unión con él, que él quiere, de un cuerpo, de un ser, de una esposa apasionada por el amor de Cristo y por obedecer sus mandamientos. Él dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y dice, versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Esto lo hizo en un lenguaje bien dramático. Y luego en el versículo 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende?
Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Miren lo que dice el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Daniel y el profeta David, en el Salmo 119, versículo 105, dice lo siguiente, mis queridos hermanos. ¿Por qué Dios habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias? Aquí está poco a poco la respuesta. Primero que todo, tengan en cuenta, Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y el espíritu, el aceite es símbolo del Espíritu de Dios. Recuerde que cuando Samuel derramó el cuerno de aceite sobre la cabeza de David, el Espíritu de Dios vino sobre él, porque estaba representado por ese Espíritu. Y cuando nosotros nos ungen, nos impone la mano después del bautismo, el Espíritu viene sobre nosotros y nos engendra. Y vea lo que dice en el versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que la lámpara es la palabra. Si la palabra es el espíritu, quiere decir que debemos estar alimentando nuestro espíritu continuamente con la palabra de Dios, diariamente. ¿Por qué diariamente? Porque lo que Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. Y miren las funciones de Aarón, que yo se las he explicado en el sermón. Si no lo han oído, el sacerdocio de Melquisedec está disponible en la red. No es un video, pero es muy importante que lo escuchen. Y miren ustedes los deberes que tenía Aarón. En el capítulo 30 del libro del Éxodo, podemos demostrar que Cristo no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Hablando del altar del incienso, en el capítulo 30, versículo 7 del libro del Éxodo dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Ya vimos que el incienso son las oraciones de los santos. Ahí tenemos una indicación que debemos orar cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. ¿Cómo alistaba las lámparas? Poniéndole aceite. ¿Cuándo? Cada mañana. Y luego, ¿qué dice? Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. Y fíjense lo que dice un poco antes, para que no quede ninguna duda, mis queridos hermanos. Dice, capítulo 27, versículo 20 del Éxodo. 27 del Éxodo, entendiendo que Cristo no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y lo vamos a ver confirmado. 27:20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y tenía que ser continuo. Y luego dice, en el tabernáculo de reunión, versículo 21, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Les he explicado que no quiere decir que uno tenga que estar despierto toda la noche, pero si le echa el aceite antes de acostarse, se cumple lo que dice el libro del Cantar de los Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y lo que decía David, aún en las noches me instruye mi conciencia. Y no debemos de irnos a acostar con la última película de Netflix en la cabeza, hermanos, en el templo de este templo donde mora el Espíritu de Dios, sino con la palabra de Dios, sino con la corriente del mundo. Pues si no, nos volvemos vírgenes necias. Y fíjese lo que sigue después. Fíjese que había que hacer arder las lámparas continuamente, estatuto perpetuo. Y hay gente que dice, bueno, pues hoy en día eso no se cumple porque no hay una menora en Jerusalén que esté alumbrada. Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a darle un cumplimiento. Y vamos a ver el capítulo 12 de Lucas, cómo se cumple hoy en día ese mandamiento que tenemos la obligación de cumplir, mis queridos hermanos, y de eso depende
que Dios nos considere dignos de escapar o no nos considere dignos de escapar, según la diligencia en cumplir estos mandamientos tal como Dios los ordena. Capítulo 12, versículo 35 del Evangelio de Lucas. 12:35 del Evangelio de Lucas. Entonces, ¿para qué les he presentado este panorama profético? Con el fin de que seamos diligentes en estar preparados, porque todo parece indicar que el fin está cerca, y aunque no esté cerca, podemos estar muertos mañana, y será el fin para nosotros. Capítulo 12, versículo 35 del Evangelio de Lucas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces se está cumpliendo el estatuto perpetuo por orden de Jesucristo. De nosotros depende el estarlo alimentando día tras día con el Espíritu, que es la palabra de Dios. Y así se mantienen las lámparas encendidas y aprendemos a meditar en la ley de Dios día y noche, como dice el Salmo número 1. Ahí está claramente explicado, mis queridos hermanos. Los lomos ceñidos significa, como lo explica el apóstol Pedro, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, quiere decir llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque tenemos la ley escrita en el corazón y en la mente, y debemos hacer morir todo lo que se oponga a esa ley, mis queridos hermanos. Entonces, se puede deducir, puesto que es una labor diaria, que una virgen necia es la que no alimenta su lámpara todos los días, como también nos fue dicho en el sermoncillo, mis queridos hermanos. O sea que ya sabemos lo que se viene, hermanos, y ya sabemos lo que nos corresponde estar haciendo. Estar alimentándonos de esta palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Si le damos prioridad a otras cosas, hermanos, no quiero decir que tengamos que estar todo el día, pero sí dedicarle tiempo suficiente al estudio diario de la palabra de Dios, para estar llenos de su espíritu y tener la lámpara encendida que nos ilumine el camino en el que debemos andar día tras día. Si no somos diligentes con eso, somos vírgenes necias. Así de sencillo, hermano, que no tienen la lámpara llena de aceite como debemos de tenerlo cuando Dios nos ha dado a todos acceso a su palabra como nunca en la historia ha ocurrido, y al que mucho se le da, mucho se le exige. Lo demás que Dios nos exige también es, en el capítulo 21 de Lucas dice, versículo 33, 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más vale alimentarnos de lo que no va a pasar que de lo que va a ser destruido cuando se ha implantado el reino de Dios sobre la tierra. Versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Y esto tiene sentido físico y espiritual. Mucho comer, poco ayuno, o estarse alimentando de lo que el mundo nos dicta. Y embriaguez, que significa, como lo dijo nuestro querido asistente ejecutivo, don Cristiano Rego, no está recibiendo mensajes que traen una mezcla de bien y de mal, con imágenes o con palabras que no corresponden a lo que Dios ha dicho. Aunque sea un poquito, es veneno y la gente se va acostumbrando. Y mire lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad que por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Embriaguez principalmente es con doctrinas ajenas, como la gran ramera que tiene una copa, un cáliz en la mano con la cual embriaga al mundo entero, en mayor o menor medida. Y luego dice, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y ya hemos dicho cuáles son las señales del fin. Son los 4 jinetes. Después viene el ataque del rey del sur al rey del norte, luego el del rey del norte al rey del sur, y su instalación en Jerusalén por 3 años y medio. El que no esté en el lugar de refugio para ese entonces le toca sufrir la gran tribulación. Velad pues, versículo 36, en todo tiempo orando. Hermano, esto es mucho decir. Entonces está refiriendo a la oración, y se está refiriendo con el incienso, y se está refiriendo al poner aceite en las lámparas continuamente, para hacer arder continuamente las lámparas. Y Cristo dice, estad
ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Quiere decir, llenos de la palabra de Dios. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios los bendiga, hermanos, y esa es la conclusión de esa visión profética que Dios nos da. Es asombroso los detalles que tenemos y tenemos muchos más, que ya iremos estudiando a su debido tiempo.